Hola mis amigos, me es un tremendo gusto poder compartir con ustedes y, y me gustaría decirle que aunque todo este tiempo o durante algún tiempo esto ha sido un monólogo, me gustaría interactuar con ustedes leyendo sus comentarios y también poder responderlos, siempre trayendo la Biblia como nuestra única verdad, siendo filtrada a través de Jesús. Esta vez me gustaría hacerles una historia de amor un poco inusual comparándola con las historias de amor que usualmente escuchamos. Y me gustaría empezar de esta manera. Antes de que existiera el universo, antes de que naciera la primera estrella o surgiera el más pequeño átomo, existía una realidad que ninguna mente humana puede medir. No había tiempo, porque todavía no había sido creado. No existían los días, ni las noches, ni los calendarios, ni las edades. No había distancia que recorrer, ni acontecimiento que esperar. Solo existía la eternidad. En aquella eternidad vivían el Padre y el Hijo. No estaban solos por falta de compañía, ni necesitaban crear para llenar algún vacío. Compartían una comunión perfecta. Te conocían plenamente, te amaban plenamente y disfrutaban de una unidad tan profunda que nada podía alterar su armonía. Todo cuanto eran estaba fundamentado en el amor. Y precisamente porque el amor formaba parte de su propia naturaleza, surgió un propósito extraordinario. Un día, si es que la palabra día puede usarse para hablar de algo que ocurrió antes del tiempo, el Padre y el Hijo contemplaron una posibilidad maravillosa. Pensaron en crear seres capaces de participar de la vida que ellos ya compartían. No serían simples criaturas programadas para obedecer órdenes, ni instrumentos destinados a cumplir funciones. Serían hijos e hijas capaces de amar, elegir, aprender, crear y relacionarse. Aquella decisión no nació de una necesidad, sino de un deseo. Deseaban compartir, querían que otros conocieran la alegría de existir, la belleza de las relaciones, el gozo de la amistad y la profundidad del amor. Querían formar una familia inmensa que pudiera experimentar aquellos que ellos habían siempre disfrutado. Entonces comenzaron a diseñar el mundo. Sería un lugar lleno de belleza y propósito. Habría montañas, océanos, bosques y cielos. Existirían colores, aromas y sonidos. La vida florecería en incontables formas. Cada detalle reflejaría algo del carácter de sus creadores. En el centro de aquel proyecto estaría la humanidad. Los seres humanos serían diferentes al resto de la creación. Llevarían una capacidad única para comprender, imaginar, construir y amar. Tendrían libertad para tomar decisiones, porque el amor auténtico no puede existir sin libertad. Serían capaces de elegir el bien, de desarrollar relaciones sinceras y de responder voluntariamente al amor que se les ofrecía. El Hijo contempló aquella futura humanidad y vio generaciones incontables. Vio familias creciendo, amistades formándose y comunidades construyéndose. Vio risas, celebraciones, descubrimientos y momentos de profunda felicidad. Era una visión hermosa. Sin embargo, mientras observaban el futuro, también vieron algo más. La libertad que haría posible el amor también permitiría el rechazo. Porque una relación verdadera no puede ser obligatoria. Los seres humanos podrían escoger confiar en sus creadores o apartarse de ellos. Podrían abrazar la verdad o escuchar otras voces.
El riesgo era real, pero eliminarlo significaría eliminar también la posibilidad del amor genuino. El padre y el hijo comprendieron perfectamente las implicaciones de aquella decisión. Sabían que algunos usarían su libertad de maneras dolorosas. Sabían que habría sufrimiento, conflictos y pérdidas. Sabían que la historia de la humanidad no sería una línea recta de armonía ininterrumpida. Aún así, no abandonaron su propósito. El amor siempre está dispuesto a correr riesgos, porque quien ama comprende que la libertad tiene un costo, pero también sabe que sin libertad el amor deja de existir. Por eso siguieron adelante. Pero mientras contemplaban aquella futura creación, apareció una sombra sobre el horizonte de la historia. Existía alguien que no compartía su propósito. Alguien que observaba el proyecto de la humanidad con resentimiento. Alguien que no deseaba que los seres humanos conocieran el amor del Padre y del Hijo. Ese adversario ya había comenzado a alimentar pensamientos de orgullo y oposición. No podía crear vida, pero podía distorsionar la verdad. No podía producir amor, pero podía sembrar sospechas. No podía destruir el propósito del Padre y del Hijo, pero intentaría convencer a la humanidad de que desconfiara de ellos. El Padre y el Hijo vieron todo aquello. Vieron las mentiras que serían pronunciadas. Vieron las dudas que serían sembradas. Vieron el dolor que surgiría cuando las personas comenzaran a creer que sus creadores no eran tan buenos como parecían. Y fue entonces cuando comprendieron que la historia que estaban por iniciar sería mucho más grande de lo que cualquier criatura podría imaginar. Porque la humanidad no solo necesitaría ser creada, también necesitaría descubrir quiénes eran realmente aquellos que la habían creado. Y para lograrlo, sería necesario un plan que revelara la verdad de una manera que ninguna mentira pudiera volver a ocultar. Ese plan comenzaría mucho antes de que existiera el primer ser humano y tendría como protagonista al propio Hijo. Pero eso sería revelado más adelante. Después de contemplar el futuro de la humanidad, el Padre y el Hijo permanecieron en silencio. Ante ellos se extendía la historia completa de un mundo que todavía no existía. Veían la belleza de la creación, pero también observaban las consecuencias de las decisiones que los seres humanos tomarían cuando llegara el momento de ejercer la libertad que les sería concedida. Nada de aquello los tomó por sorpresa. Desde el principio sabían que el amor verdadero nunca puede imponerse. El amor necesita libertad para existir. Una obediencia obligada podría producir conformidad externa, pero jamás produciría una relación auténtica. Por esa razón, los seres humanos serían libres de confiar o desconfiar, de acercarse o de alejarse, de escuchar la verdad o creer la mentira. Y precisamente allí aparecería el gran conflicto. El adversario intentaría convencer a la humanidad de que sus creadores no eran dignos de confianza. Les haría creer que detrás de cada mandato existía un deseo de control. Les sugeriría que la libertad se encontraba lejos del Padre y del Hijo, cuando en realidad la verdadera libertad solo podía encontrarse en la comunión con ellos. El Padre y el Hijo observaron cómo aquella mentira produciría consecuencias devastadoras. Las personas comenzarían a desconfiar unas de otras. El egoísmo ocuparía el lugar del amor. La violencia reemplazaría la compasión. El miedo tomaría el lugar de la confianza. Pero el problema más profundo no sería el comportamiento humano. Sería la imagen distorsionada que la humanidad desarrollaría acerca de sus propios creadores. Muchos llegarían a creer que Dios era distante. Otros pensarían que era severo.
Algunos lo imaginarían como un gobernante impredecible que premiaba o que castigaba según su estado de ánimo. Con el paso de las generaciones, las historias, las tradiciones y las interpretaciones humanas mezclarían verdad y error. La humanidad hablaría del Padre sin haberlo visto, y esa realidad preocupó al Hijo. Entonces le dijo: Padre, llegará el momento en que muchos ya no sabrán quién eres realmente. Escucharán relatos acerca de ti, pero no conocerán tu corazón. Hablarán de nosotros según sus experiencias, sus heridas y sus temores. Algunos creerán que somos indiferentes a su sufrimiento y otros pensarán que disfrutamos castigándolos. Incluso habrá quienes nos culparán por males que nunca hemos provocado. El padre escuchó mientras el hijo continuaba: por eso debo ir a ellos. Aquellas palabras marcaron un momento decisivo. No se trataba simplemente de enviar mensajes o inspirar profetas. El hijo estaba proponiendo algo mucho más profundo. Entraría personalmente en el mundo que habían creado. Viviría como uno de ellos. Caminaría por los mismos caminos. Enfrentaría las mismas limitaciones y experimentaría las mismas luchas que acompañan a la condición humana. No observaría el sufrimiento desde la distancia, lo experimentaría de cerca. Yo les mostraré quién eres realmente, dijo el hijo. Cuando me vean, podrán conocerte. Cuando escuchen mis palabras, escucharán tu corazón. Cuando contemplen mis acciones, verán cómo actúas tú. El propósito no era simplemente enseñar doctrinas, era revelar un carácter. La humanidad necesitaba algo más que información acerca de Dios. Necesitaba una demostración visible de quién era realmente el Padre. El hijo sabía que esa misión tendría un costo enorme. Al observar el futuro, vio rechazo, vio incomprensión, vio acusaciones, vio a personas que interpretarían sus actos de bondad como amenazas para sus propios intereses. Formaba parte del riesgo que habían aceptado desde el momento en que decidieron crear seres libres. Sin embargo, aquello no lo hizo retroceder. Si me rechazan, continuaré. Sí, continuaré amándolos, dijo el hijo. Si me insultan, responderé con gracia. Si me persiguen, no devolveré odio por odio. Y si finalmente me quitan la vida, convertiré ese acto en la mayor evidencia de nuestro amor. El padre comprendía perfectamente lo que aquellas palabras significaban. El hijo no estaba ofreciendo una estrategia para ganar una discusión. Estaba ofreciendo su propia vida, porque la verdad acerca del amor no sería demostrada mediante argumentos, sino mediante sacrificio. La humanidad necesitaba ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar el amor de sus creadores. Necesitaba descubrir que el gobierno del Padre no estaba basado en el temor, sino en la entrega. Necesitaba comprender que el corazón de Dios no buscaba dominar, sino restaurar. Y así nació el plan. Un plan preparado antes de la existencia del mundo. No un plan para destruir a los rebeldes, no un plan para imponer obediencia mediante el miedo, no un plan para aplastar a quienes se equivocaran. Era un plan para rescatar, un plan para sanar, un plan para reconciliar, un plan para responder a la mentira con verdad y al odio con amor. El Hijo estaría en la historia humana para revelar aquello que ninguna generación había comprendido plenamente. Pero todavía quedaba algo por resolver. Porque no bastaba con mostrar el amor del Padre, también era necesario desenmascarar las mentiras que habían mantenido cautiva a la humanidad durante siglos. Y cuando llegara el momento adecuado, el adversario mismo quedaría expuesto delante de toda la creación. La siguiente etapa de la historia demostraría quién decía la verdad desde el principio.
El plan ya había sido establecido. El Hijo entraría en la historia humana para revelar el corazón del Padre y demostrar que el fundamento de su gobierno era el amor. Sin embargo, todavía existía un problema que debía resolverse. No bastaba con mostrar la verdad, también era necesario exponer la mentira. Durante generaciones el adversario trabajaría para construir una imagen falsa de Dios. No atacaría directamente la existencia del Padre y del Hijo. No. En muchos casos haría algo mucho más efectivo. Convencería a las personas de que Dios existía, pero que su carácter era diferente de lo que realmente era. Aquella sería una de sus mayores estrategias. Si lograba que la humanidad desconfiara de sus creadores, no necesitaría apartarla por la fuerza. Las personas se alejarían por su propia voluntad. Las tragedias serían atribuidas a Él. Las guerras serían atribuidas a Él. Las enfermedades serían atribuidas a Él. Incluso las consecuencias de las malas decisiones humanas terminarían siendo interpretadas como actos deliberados de Dios. Cada vez que la humanidad cosechara el resultado de su egoísmo, violencia o injusticia, el adversario aprovecharía la oportunidad para señalar al Creador como responsable. Era una acusación antigua. La misma voz que había sembrado dudas en el principio continuaría susurrando a través de los siglos. ¿Realmente Dios es bueno? ¿Realmente puedes confiar en Él? ¿No será que busca controlarte? Aquellas preguntas se convertirían en la raíz de innumerables conflictos espirituales. Y mientras la mentira avanzaba, otra confusión comenzaría a crecer. Muchos llegarían a creer que el poder y el amor eran incompatibles. Pensarían que cuanto más poder posee alguien, menos amor puede mostrar. Como resultado, imaginarían a Dios como un gobernante absoluto, cuya autoridad debería o debía inspirar temor más que confianza. Pero el problema era que estaban observando el poder desde una perspectiva humana. Los seres humanos conocían gobernantes que abusaban de su autoridad, conocían líderes que utilizaban la fuerza para beneficio propio, conocían sistemas donde el poder terminaba corrompiendo a quienes lo poseían. Entonces asumieron que Dios debía ser igual, pero el adversario omitía un detalle fundamental. El Padre y el Hijo no eran simples seres poderosos, eran amor. Y esa diferencia cambiaba absolutamente todo. Porque el verdadero problema nunca fue cuánto poder posee Dios. La verdadera pregunta siempre fue ¿qué clase de persona posee ese poder? El adversario intentaría ocultar la verdad. Presentaría el poder divino como una amenaza. Transformaría la autoridad en motivo de sospecha. Y convencería a muchos de que el amor de Dios tenía límites. Pero cuando el Hijo entró en la historia humana, comenzó a derrumbar aquellas ideas una por una. Las personas esperaban encontrar un gobernante imponente. Encontraron a un servidor. Esperaban ver a alguien rodeado de privilegios y encontraron a alguien caminando junto a pecadores, viudas, enfermos y marginados. Esperaban un conquistador que venciera mediante la fuerza y encontraron a alguien que vencía mediante la compasión. Cada acto del Hijo se convirtió en una evidencia contra las acusaciones del enemigo. Cuando sanaba a los enfermos, demostraba que Dios no era indiferente al sufrimiento. Cuando alimentaba a los hambrientos, demostraba que Dios se preocupaba por las necesidades humanas. Cuando perdonaba a los culpables, demostraba que la misericordia era más profunda que la condenación. Cuando tocaba a quienes otros consideraban impuros, demostraba que nadie estaba fuera del alcance de su amor. Sin embargo, la evidencia más importante aún estaba por llegar, porque el adversario no solo había convencido a muchos de que Dios era severo, también había logrado que creyeran que el amor tiene límites.
Les hizo pensar que llegaría un momento en que Dios finalmente abandonaría a quienes no respondieran como esperaba. Pero el hijo estaba decidido a demostrar lo contrario. Sabía que sería rechazado. Sabía que muchos ignorarían sus palabras. Sabía que algunos utilizarían la religión para justificar su oposición hacia él. Y aún así continuó avanzando, porque cada paso que daba acercaba el momento en que la mentira sería desenmascarada por completo. Entonces llegó la hora decisiva. Las acusaciones alcanzaron su punto máximo. El inocente fue tratado como culpable. El que había sanado fue condenado. El que había amado fue rechazado. Y mientras era llevado hacia la muerte, parecía que el enemigo había triunfado, pero en realidad estaba ocurriendo exactamente lo contrario, porque allí, frente a toda la creación, los dos caracteres quedarían expuestos al mismo tiempo. Por un lado, el odio, la violencia, la acusación y el engaño. Por otro lado, el amor, el perdón, la paciencia y la entrega. La cruz no solo reveló cuánto ama a Dios, también reveló hasta dónde está dispuesto a llegar el mal cuando se enfrenta a la verdad. Allí quedó al descubierto el verdadero rostro del adversario. Y aunque muchos aún tardarían en comprenderlo, la evidencia ya había sido presentada. La mentira había comenzado a perder su poder. Sin embargo, la historia todavía no había terminado, porque después de exponer el engaño, quedaba la parte más importante de todas. El mundo necesitaba descubrir qué haría el Padre con aquellos que habían sido engañados. Y la respuesta sería más sorprendente de lo que cualquiera hubiera imaginado. La cruz había revelado dos realidades que permanecerían para siempre delante de la creación. Por un lado, quedó expuesto el carácter verdadero del adversario, aquel que durante siglos había acusado al Padre y al Hijo de ser tiranos, terminó utilizando la mentira, la manipulación y la violencia para intentar silenciar a quien había venido a revelar la verdad. Por otro lado, quedó expuesto el corazón de Dios. El Hijo no respondió al odio con odio, no utilizó su poder para destruir a quienes lo rechazaban, no llamó legiones de ángeles para defenderse, no pronunció palabras de venganza contra quienes lo condenaban, amó hasta el final. Y precisamente allí, en el momento más oscuro de la historia humana, comenzó a brillar con mayor claridad la verdad que el Padre y el Hijo habían deseado revelar desde el principio. La salvación nunca había sido un plan improvisado. No nació como una reacción desesperada frente al fracaso humano. Había sido concebida antes de la creación del mundo. Cuando el Padre y el Hijo contemplaron el futuro y decidieron que ninguna mentira tendría la última palabra sobre aquellos a quienes amaban. Porque desde el principio comprendieron algo que la humanidad tardaría siglos en entender. El problema más profundo no era simplemente el pecado, era la separación, era la desconfianza, era la falsa imagen que el adversario había sembrado acerca de Dios. Mientras las personas vieran al Padre como un enemigo, continuarían escondiéndose de Él. Mientras creyeran que Dios deseaba condenarlas, seguirían viviendo bajo el miedo. Mientras pensaran que el amor divino dependía de su desempeño, nunca podrían descansar en Él. Por eso la misión del Hijo fue mucho más que enseñar principios morales. Vino a reconciliar, vino a restaurar la confianza perdida, vino a mostrar que el corazón del Padre nunca había cambiado. La humanidad había cambiado, las percepciones habían cambiado, las ideas acerca de Dios habían cambiado, pero el amor del Padre permanecía exactamente igual. Y esa verdad quedó demostrada cuando el Hijo permitió que la violencia humana descargara todo su peso sobre Él sin dejar de amar.
La cruz se convirtió en la respuesta definitiva a la gran pregunta que había recorrido toda la historia. ¿Cómo es realmente Dios? Y la respuesta ya no podía encontrarse únicamente en discursos, profecías o tradiciones. Ahora podía verse en una persona. Podía verse en la manera en que el Hijo trató a los pecadores. Podía verse en la manera en que perdonó a sus enemigos. Podía verse en la forma en que amó incluso cuando no recibió amor a cambio. Allí estaba la evidencia. Y junto con esa evidencia vino una invitación. El Padre y el Hijo no deseaban obligar a nadie a regresar. El amor nunca fuerza. El amor nunca manipula. Nunca conquista mediante el temor. El amor invita, el amor espera, persiste. Por eso la salvación sería ofrecida a todos, no porque todos hubieran actuado correctamente, no porque todos comprendieran perfectamente la verdad, no porque todos hubieran vivido sin errores, sino porque todos eran amados. Aquellos que respondieran a esa invitación descubrirían que Dios nunca había estado lejos. Descubrirían que nunca habían sido abandonados. Descubrirían que el propósito divino siempre había sido restaurar aquello que el engaño había dañado. Pero el Hijo sabía que la verdad terminaría abriéndose camino, porque el amor posee una fuerza que la mentira jamás podrá igualar. Entonces surgiría otra pregunta. ¿Qué ocurriría al final de la historia? El adversario había convencido a muchos de que el desenlace sería una destrucción indiscriminada. Había hecho creer que Dios finalmente revelaría una ira incompatible con todo lo que había mostrado a través del Hijo. Pero nuevamente la realidad sería diferente. El propósito final del Padre nunca fue preservar el mal. Su propósito siempre fue eliminar todo aquello que destruye la vida. Eliminar la mentira, eliminar el odio, eliminar la violencia, eliminar la corrupción, eliminar todo aquello que impide a sus criaturas experimentar la plenitud para la cual fueron creadas. Por eso, el juicio final no tendría como objetivo demostrar cuánto poder posee Dios. Toda la creación ya sabía que era todopoderoso. El propósito sería demostrar una vez más cómo utiliza ese poder. Y la respuesta sería la misma que había sido desde la eternidad, con amor. Incluso aquello que las Escrituras describen como fuego sería comprendido bajo una nueva luz. No como una manifestación caprichosa de destrucción, sino como la obra definitiva de un Dios que se niega a permitir que el mal continúe dañando a sus criaturas para siempre, como el fuego que purifica el oro. La intención final sería revelar lo valioso, eliminando aquello que lo oscurece. Porque el objetivo nunca fue destruir a quienes fueron creados por amor. El objetivo siempre fue destruir aquello que los esclavizaba. Y cuando la obra estuviera completa, toda mentira sería silenciada. Toda acusación quedaría sin fundamento. Toda máscara caería. La creación comprendería finalmente que el Padre jamás había sido el enemigo de la humanidad. Entonces se cumpliría el propósito que había nacido antes del tiempo. La familia que el Padre y el Hijo imaginaron en la eternidad volvería a reunirse. Ya no existiría miedo, ya no existiría engaño, ya no existiría separación. Solo permanecería aquello que siempre estuvo en el centro de todo, el amor. Porque el amor fue la razón de la creación. El amor fue la razón de la salvación. Y el amor será también el destino final de la historia. Si nos creó por amor en libertad, ¿por qué querría destruirnos si no le obedecemos? Solo me queda decirle que los espero en el próximo video. Y recuerden, si este tipo de material te interesa,
Lo puedes encontrar también en mi canal de YouTube Réplica Bíblica por Armandito. Y también recuerden que me gustaría interactuar con ustedes leyendo sus comentarios y responderlos, siempre trayendo la Biblia como nuestra única verdad, siendo filtrada a través de Jesús. Dios nos siga bendiciendo a todos.